Convento de San Francisco de México, Casa de Fray Toribio de Benavente, 1559. Visita de don Alberto Albornoz a Fray Toribio de Motolinia, Convento de San Francisco, Ciudad de México. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Gracias por venir a visitarme a este convento de San Francisco de México, don Alberto Albornoz. Lo recuerdo de hace tiempo, cuando llegué aquí a Nueva España. Usted era visitador real del emperador Carlos V. Sí, ¿A qué debo el honor de su visita? Que habéis venido con los 12 franciscanos en misión de evangelización. La historia que esto implica y darlo a conocer, pues está increíble. Pues he sabido que anda delicado de salud y quisimos venirle a visitar y ofrecerle nuestras oraciones en bien de que mejore su salud. Y también nos gustaría conocer qué ha habido de sus memorias, de todo el trabajo que han hecho en misiones, y que pues sería bueno que se preservara para la historia, para el futuro. Gracias, don Alberto. Ciertamente la labor que hicieron mis compañeros, y de los cuales se han ido todos, soy el último que queda en vida, merece ser escrita. Me dediqué primero a hacer la historia de los indios de la Nueva España y ya ha sido publicada, por cierto, la primera en 1536, incompleta, pero ya han hecho otra donde ya se han incluido las partes que faltaban. Pero tiene razón. Debo terminar mis memorias y dejarlas por escrito. Gracias porque ahora que vos se ha integrado a la sociedad novohispana, veo que tiene arraigo ya con esta nueva nación que sigue perteneciendo a nuestro emperador, que Dios guarde, porque a él debemos que haya conseguido esta misión de su santidad el Papa Adriano VI. Agradezco mucho sus oraciones por mi persona y yo la tendré a usted y a su familia en las mías. Vaya con Dios. Muy amable, y tenga en cuenta que lo voy a hacer. Agradezco mucho su visita, don Alberto. Que Dios nuestro Señor le colme de bendiciones. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Concluyes. Y con Dios. Gracias. Atendiendo el llamado de mis superiores, de mi guardián, y también de los ciudadanos novohispanos que me lo han pedido, tengo que escribir estas memorias no solo por mí, por mis compañeros que conformamos ese grupo de los 12 que llegamos el 13 de mayo de 1524
a estas tierras de Nueva España para traer el Santo Evangelio. A la memoria de ellos, y que Dios perdone mi falta de humildad, tendré que escribir lo que hicimos. Espíritu Santo, ilumíname. Capilla Sixtina, residencia del Papa Adriano VI, mayo de 1522, San Pedro de Roma, Italia. Su Santidad, en la carta el emperador Carlos V le pide lo siguiente: Su Santidad, las tierras descubiertas en el Nuevo Mundo, de las cuales vuestra Excelencia me ha encomendado su evangelización, están listas para la siembra. Ruego a usted que emita su mandato apostólico para que frailes franciscanos de observancia hagan tal fin. Bula exponis nobis nuper fecistis, bula omnímoda. Por esta bula se otorga de una forma muy amplia tareas pastorales y sacramentales y se dan facultades a los religiosos de las órdenes mendicantes la potestad de ser autoridad apostólica en aquellos sitios donde no hubiera obispos o donde éstos se encontraran a una distancia superior a 2 días de viaje, excepto en aquellos ministerios que requieren de una consagración episcopal. También se otorga al rey de España derechos en cuanto a la selección y examen de los sacerdotes elegidos para ir a las misiones. San Pedro de Roma, 9 de mayo de 1522. Adriano VI, Papa. Residencia de Carlos V, Valladolid, España. Le dice Carlos V a Isabel: el Santo Padre Adriano VI, mi maestro, me ha dado amplias facultades para la evangelización de los naturales de las tierras conquistadas. Encomiendo a usted, Padre General de los franciscanos, la selección de 12 franciscanos que comiencen la labor de evangelización. Por supuesto que la corona a mi cargo será la encargada del patrocinio de la misión. Recuerde vuestra paternidad, que yo le guardo aprecio especial por su trayectoria pastoral y por ser hermano de mi amigo el Conde de Luna. Por favor, manténgame informado. Que sea como vuestra excelencia lo manda, para gloria de Dios nuestro Señor. Convento de San Francisco, Belvis de Monroy, Cáceres, provincia de San Gabriel, Extremadura, España. Paz y bien, Fray Martín de Valencia. Os tengo buenas noticias. Su Santidad, el Papa Adriano VI, ha emitido la bula omnímoda, a través de la cual nos otorga amplias facultades para evangelizar Nueva España. Yo hubiese querido ir desde que envié a los 3 primeros frailes flamencos, Juan de Tecto, Juan de Ahora y Pedro de Gante. Pero tanto ahora como en aquel tiempo, mi responsabilidad como general de la orden franciscana, mi avanzada edad
y los achaques me lo impiden, por lo que os suplico que busquéis 12 frailes que lo acompañen en esta misión de llevar el santo evangelio del Señor a esas tierras. Usted irá como custodio de esta misión. Agradezco su encomienda, pero ¿cree que sea yo el indicado a mis 50 años, donde pues queda poco de vida, y cree que pueda yo hacer la misión encomendada? Dios nuestro Señor os ha elegido a través de mi persona. Vos habéis sido ministro provincial de la provincia franciscana de Santiago. Es reconocida su entrega a la misión y a su ministerio, y es reconocido también su tesón a la causa del Evangelio, por lo que se allegará a la cruz del Señor Jesucristo. Si nuestro Padre Dios ha puesto su mirada en su servidor, que se cumpla su voluntad y con su santísima bendición podamos cumplir la misión encomendada. Prepárese para partir de San Luca de Barrameda el próximo 25 de enero de 1524. Que Dios lo bendiga, Fray Martín. Fray Martín de Valencia presenta a los 11 frailes franciscanos. La mies es mucha y los trabajadores pocos, y Dios ha puesto la mirada sobre los siguientes hermanos: Fray Toribio de Benavente, Fray Martín de Jesús, Fray Francisco de Soto, Fray Juan Suárez, Fray García de Cisneros, Fray Luis de Fuensalida, Fray Antonio de Ciudad Rodrigo, Fray Juan de Rivas, Fray Francisco Jiménez, los dos hermanos como nuestro Padre San Francisco, Fray Andrés de Córdoba y Fray Juan de Palos. Portad esta cruz, que será el símbolo de esta misión. Os la entrego. Que la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que es fuente de vida, nos ayude y nos inspire y nos asista en la nueva encomienda. Y quiero aprovechar para llamar a Fray Francisco Jiménez, que ha estudiado ya su filosofía y teología y está próximo a recibir las órdenes. Le encomiendo esta cruz para que nos acompañe hasta nuestra llegada al lugar que se nos ha encomendado. Así sea, para el gloria de Dios. Hermano secretario, pasadme el Santo Evangelio para hacer entrega de él a Fray Martín de Valencia para que lo lleve a estas nuevas tierras. Y pues, amadísimos hermanos, a cumplir fielmente esta misión. Dios los bendiga in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Llegada de los 12 franciscanos a tierras veracruzanas, 13 de mayo de 1524.
Hermanos, hoy 13 de mayo de 1524, hemos llegado a estas tierras que se nos ha encomendado para anunciar el Evangelio. Y que Dios Padre misericordioso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Encuentro de Hernán Cortés con los 12 franciscanos. México, Tenochtitlan. Saludos, Capitán Cortés. Soy Fray Martín de Valencia y 11 hermanos más que hemos sido destinados a estas nuevas tierras de la Nueva España para anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Saludo respetuoso. Hermanos, vayamos ahora a cumplir nuestra misión. Que Dios nos acompañe, que el Espíritu Santo nos asista en lo que tenemos que hacer. Amén. Y que nuestro Padre Dios les mire benignamente y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre ustedes. Convento de San Francisco de México, agosto de 1569. Hoy, en ese día 2 de agosto de 1569, fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles, he ganado la indulgencia plenaria al asistir muy temprano a misa aquí en nuestro convento grande de San Francisco de México. Me dispongo a dar por concluidas mis memorias, mismas que me han pedido el visitador real y mi guardián de este convento. Que sirva para la gloria de Dios y como ejemplo de lo que hicieron mis hermanos, aquellos 11 apóstoles franciscanos que junto con este indigno siervo han trabajado en esta Nueva España. Que sirva para honrar su posteridad y lo poco que Dios me dio también pueda servir para que alguien tome nota de ello. Gracias a Dios. Paz y bien. Ahora reviso estas memorias antes de entregarlas a mis hermanos de este convento grande de San Francisco de México. He cumplido esta misión en la tierra, aún siendo indigno, pero el Señor me trajo a estas tierras y he servido lo mejor que he podido. Nací en Benavente, me pusieron Toribio de Paredes, que es mi apellido, pero aquí los de este pueblo me comenzaron a decir Motolinia y me gustó. Así que ahora soy Fray Toribio de Motolinia y así he firmado y así entrego este último memorial en este día 4 de agosto de 1569 para la gloria de Dios.
Fray Toribio de Motolinia hace entrega de sus memorias y da cuenta de la labor de los 12 franciscanos. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. ¿Puedo pasar, Fray Luis? Adelante, Fray Toribio de Motolinia. Gracias, hermano. Este día, 8 de agosto de 1569, y ante la presencia de nuestro seráfico Padre, San Francisco de Asís, quiero hacer entrega a usted de mis últimas memorias. Por favor, hágalas llegar al Padre Guardián y a nuestro ministro provincial de esta santa provincia del Santo Evangelio de México, que tuve el honor de venir y ser uno de los fundadores el 13 de mayo de 1524. Soy el último sobreviviente de ellos y lo que ellos hicieron aquí está. Por obediencia lo he hecho. He tenido que hablar de mí, pero que sea para la gloria de Dios. Se lo ruego, hermano, haga usted entrega de este documento. Paz y bien, hermano. Paz y bien, hermano. Fray Martín de Valencia nació en la villa española de Valencia de Don Juan. En 1516 se instituyó la custodia franciscana de San Gabriel, muy evangélica y observante, y en 1518 fue elegido Martín como su primer provincial. Vivió el siervo de Dios Fray Martín de Valencia en Nueva España 10 años, y cuando ella vino tenía 50, que son para todos 60. De los 10 que digo, los 6 fue provincial y los otros 4 fue guardián en Tlaxcala. Y él edificó aquel monasterio y le llamó la Madre de Dios. Al fin de su vida, retirado en el convento de Tlalmanalco, solía irse a una ermita muy devota que tenía cerca una cueva. Y él dijo que quería morir en el campo, cerca de las aves que le acompañaban en sus oraciones. El Señor lo llamó precisamente cuando lo llevaba muy enfermo a la Ciudad de México. Murió en el campo. Fue el 21 de marzo del año del Señor de 1534. Fray Martín de Jesús, natural de La Coruña, donde nació en 1484. Su primera obediencia fue en Tlaxcala y después fue enviado a las recién conquistadas tierras de Michoacán. Se estableció en Tzintzuntzan, en donde fundó el primitivo convento de su orden, y desde allí fue a misionar entre los pueblos que vivían en las riberas del lago de Chapala, como los Cocas y otros pueblos. Posteriormente acompañó a Cortés en otra expedición por el Golfo de California. A su regreso fue elegido guardián del convento de Cuernavaca en 1536, vivió ahí por un tiempo y luego, a los 55 años de edad, regresó a Michoacán. Murió en Pátzcuaro en el año de 1552. Fray Francisco de Soto. No se tienen datos de su lugar ni fecha de nacimiento, pero llegó a México ya de avanzada edad, por lo que se le dificultó aprender las lenguas indígenas. Participó en la fundación de la provincia del Santo Evangelio, en la cual ocupó repetidas ocasiones el cargo de definidor provincial. Fue un fervoroso predicador, más con el ejemplo. En 1546 fue enviado de regreso a España para gestionar asuntos de la provincia y traer también nuevos misioneros. En 1548, tras la muerte del arzobispo de México, Fray Juan de Zumárraga, fue propuesto para reemplazarlo, pero él se negó por humildad. Había prometido a los indígenas de Tlaxcala que regresaría, y así lo hizo en 1550. Falleció en 1551 en la Ciudad de México, mientras se llevaba a cabo el capítulo provincial, en el cual fue electo primer definidor. Fray Juan Suárez. Pocos datos se tienen de este ilustre franciscano. Él acompañó a la expedición de Pánfilo de Narváez a Florida, pero falleció en ese viaje a la tierra de que había sido nombrado obispo.
Fray García de Cisneros. En 1535, al convertirse en provincia la hasta entonces custodia del Santo Evangelio, fue electo primer provincial, cargo que ejerció con prudencia. Gran parte de su trabajo fue dedicado a los naturales, por quienes se preocupaba para que no les faltase la predicación. Cooperó en la fundación del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, donde se les enseñaba a los naturales, además de la religión, buenas costumbres, retórica, filosofía, música y medicina mexicana. En 1531 cooperó notablemente junto con Fray Toribio de Benavente en la fundación de la ciudad de Puebla de Los Ángeles. En 1536, cuando se disponía a partir a Castilla para dar cuenta al emperador de las necesidades que padecía la población en México, enfermó gravemente y murió. Fray Luis de Fuensalida. Fue el primero en aprender la lengua autóctona y fue el encargado de escribir varias crónicas que se perdieron con el paso del tiempo. Se dice que fue el responsable de interpretar el Códice Tres Coyote, tarea que le llevó más de 4 años, desde 1528 hasta 1533, año en el que se le vio por última vez. No se tiene un registro exacto de su desaparición o de su muerte, aunque se dice que sus últimos días los pasó recluido en el colegio franciscano, elaborando manuscritos que describían los usos y costumbres indígenas. Fray Antonio de Ciudad Rodrigo. En la Nueva España fue el segundo superior de la provincia del Santo Evangelio y guardián de muchos conventos. Trabajó con gran celo a favor de los indígenas y en los días de fiesta predicaba 3 sermones en lenguas distintas. Regresó a España a nombre de todos los religiosos para informar al emperador de los abusos contra el maltrato a los indios que injustamente realizaban algunos españoles. Fue escuchado y el emperador Carlos V le encargó a él mismo que diese avisos si se cumplían o no las cédulas y provisiones que promulgó a favor de los indios de México. Volvió de España a México en 1529 acompañado de 20 religiosos franciscanos. Entre ellos trajo al célebre Fray Bernardino de Sahagún. Renunció al obispado que le ofrecían de Compostela en Galicia y falleció en el convento de México en 1553. Fray Juan de Rivas. Fue un incansable misionero que fundó los conventos de Tepeaca y Cuernavaca. La primera iglesia de Tlalmanalco fue construida por él y se inauguró en 1532. Fray Juan de Rivas, preocupado por la mejor comprensión de la doctrina cristiana, fue el primero en promover representaciones escénicas. Él vino también de la provincia de San Gabriel de Extremadura. Fray Francisco Jiménez Cantó. Fue el primero en recibir el orden sacerdotal en México, ya que él había estudiado ya la filosofía y la teología allá en España. Pero dado que hacía tanta falta un sacerdote, hizo a un lado su humildad en no sentirse digno y fue el primero que cantó misa en España. Escribió la primera gramática de la lengua náhuatl. Él fue uno de los más grandes misioneros y predicadores entre los indios y entre los españoles. Fray Andrés de Córdoba, hermano lego, es decir, no clérigo. Él era un religioso como San Francisco que no quiso tomar el orden sacerdotal, pero hizo una gran labor como misionero en Michoacán y en Jalisco. Fue precisamente en este lugar, en el convento de Tzatlán, en donde murió heroicamente junto con otros religiosos que fueron ejecutados por algunos naturales rebeldes a la nueva religión de amor de Jesucristo. Fray Juan de Palos fue un hermano lego, al igual que Fray Andrés de Córdoba, pero este fue el último elegido para la misión del Santo Evangelio. De hecho, vino a reemplazar a un misionero que no se consideró digno de tal encomienda. Acompañó a Fray Juan Suárez en la expedición a Florida
y lamentablemente murió de hambre el 21 de marzo de 1527. De mi pobre persona solo puedo decir que con el nombre de Fray Toribio de Paredes, natural de Benavente, adopté en Nueva España el de Motolinia, como me llamaban los naturales de este lugar. Llegué de 34 años y prediqué el Evangelio y defendí a los indios para que no pagaran impuestos ni diezmo. Escribí muchas crónicas, especialmente Historia de los indios de la Nueva España. Serví de guardián en México de 1524 a 1527 y en San Antonio de Texcoco en 1527. Luego viajé como misionero a Guatemala y Nicaragua en 1528. Fui guardián en Tlaxcala en 1536 y en agosto de 1569, ya muy enfermo, llegué casi a rastras al altar en el convento de San Francisco en la Ciudad de México, donde me dispuse a entregar mi alma al Creador. Lord.